Grabar un pequeño video dedicado al problema de la educación, que es uno de los problemas fundamentales que hoy se discuten en México. Los ninguneados, según Eduardo Galeano, estamos inspirados en esta cuarta transformación. Se nos habló de la historia y todos coincidimos en que los desmanes no deben continuar ni deben repetirse. Unos votaron por el hartazgo, otros votaron por la esperanza. Millones están satisfechos al ver las promesas que se han ido cumpliendo una tras otra. Se elevó el salario mínimo, se bajó el salario de los burócratas, se enfrentó al huachicoleo de una forma realmente exitosa, se crearon universidades y programas de ayuda a los más desvalidos. Todo muy bien, y sin embargo quedan muchos peros que tenemos que discutir. ¿Qué pasará luego de estos 6 años? ¿Acaso no podrán regresar los porfiristas y echar para atrás todas estas medidas? ¿Acaso no podrán regresar los usureros de la historia dirigidos por Barrabás, embaucar al pueblo nuevamente y regresar al estado anterior en el que estábamos? ¿Acaso con buenas intenciones lograremos descolonizar la mente del pueblo, que sigue siendo un pueblo consumidor de fútbol, de novela y de los programas mediocres que nos da Televisa y TV Azteca? Ciertamente tenemos que reconocer que el pueblo se ha politizado más. La gente opina, la gente participa, habla. La gente no se deja como antes. Pero no nos engañemos. La gente no está leyendo más. La gente no está haciendo análisis profundo de la realidad. La gente está opinando. Pero hay que reconocer que a veces esas opiniones no están bien fundamentadas. No olvidemos que en Brasil pasó igual. Lula tomó muchísimas medidas que mejoraron la vida de millones de pobres. Y mira cómo están ahora. En la Argentina pasó igual. Se tomaron medidas que mejoraron la vida de millones de seres humanos. Y míralos ahora. En Ecuador, de manera análoga, Correa y su gobierno tomaron medidas que beneficiaron a la mayoría de los oprimidos. Y mira cómo están ahora. Reconozcamos que la gente no está leyendo y estudiando más. No se han apagado las televisoras y sus novelas fifí. Tampoco el programa de las escuelas se ha actualizado según nuestras nuevas exigencias. La escuela y su currícula continúa anestesiada en saberes desconectados de la realidad histórica. ¿Qué pasó en estos países que los cambios no perduraron? ¿Por qué el pueblo no continuó con los procesos que beneficiaban a la mayoría de la población? Porque pobre con dinero compra, consume y sueña a lo pequeño burgués. Pobre con dinero aspira a más dinero. Así es como nos han educado. Barriga llena y cabeza vacía. Puede irse feliz a disfrutar la fiesta de Barrabás. Barriga llena, corazón contento. Y el cerebro, que no chingue. No nos engañemos, compañeros. Sin una profunda transformación de la escuela, sin una profunda transformación educativa, que incluya la educación popular descolonizada como centro de todo el proceso, continuaremos con la escuela lancasteriana otros 200 años más y con el peligro de regresar al pasado todo el tiempo. Este será, en mi opinión, tal vez uno de los graves errores de la cuarta transformación. Al parecer se tiene miedo a tomar medidas definitivas en el plano educativo. Si no se educa en una reforma educativa que eduque la conciencia histórica de este pueblo que lleva más de 500 años sirviendo al capital nacional y extranjero, regresaremos a las arenas de las contaminadas de las playas, a utilizar nuestras cremas antisolares y a sonreír la suerte del pollo que dejan pagallo. ¿Por qué el presidente no le entra de frente a la educación? En el plano educativo no vale la discusión entre demócratas y dictadores. Acá no se trata de votación o de ponernos de acuerdo. Si se pidió disculpa a España, es porque se entiende al menos el inicio del enorme problema que enfrentamos. Si no educamos al pueblo descolonizadamente, estos 6 años serán solo un pequeño paseo por las nubes para luego caer a nuestra realidad gravitatoria del priismo de los últimos
del priismo, panismo de los últimos años. Si ya el presidente reconoció que hay prensa fifi, si el presidente ya reconoció que hay empresarios corruptos, ¿por qué no reconocer que también hubo y hay educación fifi? Que en pocas palabras, si definiéramos educación fifi, diríamos que es la educación al servicio de la ideología neoliberal contra la que él lucha. Los educadores mexicanos llevan años enfrentando al neoliberalismo educativo, a la prensa fifi y a los empresarios corruptos. Y son ellos los maestros de la CENTE, con C. Señor presidente, los únicos que pueden lograr que esta hermosa cuarta transformación se transforme en el carácter de un pueblo descolonizado y libre. Sin educación descolonizada no habrá verdadera libertad. El presidente debería entender que en México hubo y hay una educación heredera de la educación del porfiriato, con una enfermiza vocación servil, una educación fifi contra la que estamos luchando. El presidente debe entender que la reforma educativa es la quinta esencia de la reforma del país y que tal como se reforme ella será el México que tendremos en 6 años. AMLO es una persona decente, yo apuesto por él, pero en el plano de la educación no está listo para lo que se necesita. Y su error más drástico es poner un secretario de educación al que no le importa la educación. Con Barragán nos vamos al despeñadero. Según se nos dice, si no logramos ponernos de acuerdo los maestros, regresaremos a la educación anterior a Peña. Esto es la educación foxista, calderonista, salinista. Qué soberano disparate. La misma educación de Salinas, de Fox, de Calderón, que impidió la movilización total del pueblo oprimido, porque nos robó la conciencia histórica. La educación de comes y te vas, arrodillada a los intereses del amo, tampoco es la educación que necesitamos para la cuarta transformación. La educación que implementaron esos señores no servía, como tampoco sirvieron sus gobiernos. ¿Qué se solicita de los maestros? ¿Ponernos de acuerdo con el Bester Gordillo, la corrupta? ¿Solo eso nos piden a los maestros que hemos dado la vida por defender la dignidad y el derecho del pueblo a la emancipación? Piden mucho, señores. Sentarse con Elba y sus secuaces a discutir de educación sería como que el señor presidente se sentara con la prensa fifi a debatir su estrategia comunicacional. Lo linchan en un mes. O como que el presidente se sentara con los empresarios corruptos a discutir cómo salvar al país del desastre que ellos mismos crearon. Nos hundirían nuevamente. Como vamos a discutir con los maestros que vendieron la educación al extranjero y a intereses privados, hegemónicos y neoliberales, la educación que queremos para este país, ¿qué vamos a discutir con ellos? Se le pide a los educadores lo que los educadores no pueden hacer. Pues la izquierda puede aceptar cualquier clandestinidad, menos la clandestinidad moral. Los educadores han demostrado su congruencia con creces. Ni antes ni luego del 1 de diciembre se entregaron a charrismos ni a traiciones éticas. Oaxaca, por ejemplo, como Chiapas, Michoacán, etc., tienen una propuesta educativa. ¿Por qué no se la analiza para comprender de qué estamos debatiendo? No estamos discutiendo solo de evaluación o permanencia. Se trata de aceptar que tenemos derecho a educar a nuestros hijos, como diría nuestro hermano Guillermo Marín, con un rostro propio y un corazón verdadero, y entender lo que eso significa. La propuesta educativa del PT, sin ser perfecta, era lo más congruente que se había presentado. ¿Por qué Morena no la asume de una vez y la defiende hasta las últimas consecuencias? Creo que no se podrá hacer la cuarta transformación sin descolonizar la educación. Y no podremos descolonizar la educación si tenemos miedo. Muchas gracias. Nos vamos y nos vemos.